Hola, ¿qué tal amigos de RNN Online? Nos volvemos a encontrar y en esta oportunidad vamos a hablar de salud y lo hacemos en compañía del doctor Justo José Nicasio, especialista en ginecología obstetra, ¿verdad? Así es. Ginecostetra con una subespecialidad en endocrinología ginecológica. También impartimos docencia en la Universidad Iberoamericana. En UTESA soy el coordinador del internado y en la UCE doy clases también de ginecología obstetricia, aparte de ser el gerente de emergencia de la principal maternidad de la República Dominicana, Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y tercer vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. Estamos hablando con una persona que tiene una vasta experiencia en el tema que vamos a empezar a hablar y es justamente de las tres causales sobre el aborto. Vamos a empezar preguntándole por qué la medicina no ve como un acto criminal el hecho de que se permita el aborto en las condiciones de que la mujer tenga su vida en peligro en caso de incesto o que el bebé o la criatura venga con Mira, hay transformaciones. situaciones médicas que imposibilitan a una mujer sobrevivir si continúa un embarazo. Me refiero, por ejemplo, a una paciente que tiene una cardiopatía, una enfermedad del corazón, grado 4. Una paciente que tiene dificultad respiratoria hasta acostada, sentada, que necesita tener oxígeno 24/7. A medida que el embarazo aumenta, existe lo que se llama adaptación materna al embarazo. Un ser humano normal tiene unos 5 litros de sangre circulando en su cuerpo. Una embarazada tiene 6. Ese aumento de 1 litro de sangre en la circulación de una mujer puede significar la vida, la muerte. Entonces, si tú no interrumpes ese embarazo en una cardiópata grado 4 o grado 3 con otras complicaciones, va a morir ella y va a morir el bebé. Se van a perder los dos. Esa causal de incompatibilidad de la vida de la mujer con la continuación del embarazo es innegociable, yo diría, para la ciencia médica. ¿Cómo tú puedes, como médico, permitir que una mujer muera y el feto muera porque la ley te lo prohíbe? El médico está diseñado no para matar, sino para salvar vidas. Pero entre la muerte de dos, vamos a preferir que muera uno. Es un acto que para muchos, desde el punto de vista moral, ético, religioso, es un crimen, pero también es un crimen dejar morir a una mujer, tú teniendo los recursos para impedir que se muera. Entonces ahí hay una dualidad, ahí hay una disyuntiva entre continuar el embarazo y que mueran los dos o interrumpir el embarazo y que sobreviva la madre. ¿Qué es lo que hay que evitar? Hay que evitar que la mujer se embarace. Pero, por ejemplo, una causal o la segunda que podemos hablar. Un embarazo que se diagnostica ya tempranamente, un diagnóstico precoz en el primer trimestre del embarazo, en los primeros 3 meses, de que ese feto es anencefálico. ¿Qué significa anencefálico? No tiene tabla ósea, no tiene cerebro, va a morir 1 minuto, 2 minutos, media hora, 1 hora después que nazca. Irremediablemente un anencefálico muere. Entonces, usted tiene que condenar a esa mujer 9 meses a estar embarazada con un feto anencefálico que no va a sobrevivir, la va a someter a todos los riesgos que tienen los anencefálicos, como es el polidranio, o sea, un exceso de líquido amniótico, que tiene riesgo cuando dé a luz ese anencefálico y haga una hemorragia posparto. Tiene riesgo este polidranio de que esta mujer desarrolle después de las 20 semanas una enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo y haga una eclampsia, que convulsione, que muera, que haga un accidente cerebrovascular y muera. Entonces, hay que definir bien en ese punto, en esa causal, a qué tú le llamas malformación congénita incompatible con la vida y a qué tú le llamas malformación congénita que pueden tomarlo algunos
para justificar la interrupción del embarazo. Te voy a poner un ejemplo. Un bebé tiene un mielo meningocele, que es un defecto de la columna vertebral. Tiene una hernia que cuando nazca se opera y sobrevive y tiene una vida normal. Un bebé que tiene una gastroquisis, o sea, le falta la pared abdominal, las asas intestinales, el hígado, está fuera de la cavidad abdominal, pero cuando ese bebé nace, tú lo operas, le reconstruyes esa pared abdominal y sobrevive. Entonces, hay que ver, hay que definir muy bien cuáles serían las anomalías congénitas incompatibles con la vida y cuáles serían las anomalías congénitas que podrían tomar algunos médicos para justificar la interrupción del embarazo. Hay que definir muy bien, porque por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down es una malformación congénita que se asocia al cromosoma 21, por eso se llama trisomía 21. Pero hoy en día, un niño o una niña con síndrome de Down, con una terapia del habla, con una terapia de control de las anomalías congénitas, con una terapia de los problemas que tiene de la función de la glándula tiroidea, que antes no se diagnosticaba el hipotiroidismo. Si un niño es hipotiroideo y tú no le das tratamiento, va a desarrollar un desarrollo mental que no va a pasar de hablar nada más. Entonces, porque tengo una trisomía 21, tampoco se justifica. Por eso te digo que hay que ver y hay que definir cuáles serían las anomalías congénitas que son parte de esas tres causales. Una tercera causal, el incesto, la violación. Una niña de 10 años es violada por su propio hermano. Va a ser madre de un hijo de su propio hermano, o un padre que viola a una niña, o un tío que viola a una niña, o un criminal pedófilo que viola a una niña de 12, de 14 años. Hay que condenarla a continuar ese embarazo. Pero ahí, en ese caso, en esa tercera causal, entraría la familia. Porque una niña de 12 años, una niña de 14 años, no tiene el poder ni la madurez para definir o decidir la continuación o la interrupción del embarazo. Sería un consejo familiar el que autorizaría a interrumpir ese embarazo. Porque son situaciones indeseables, pero en el mundo moderno, en Latinoamérica, solamente hay 5 países que prohíben el aborto o las 3 causales: República Dominicana, Haití, Nicaragua, El Salvador y Ecuador. Pero tú buscas la tabla de los indicadores de salud de calidad de asistencia médica y están en los últimos lugares. La mortalidad materna. Una de las razones por lo que se debe aprobar las 3 causales es para disminuir la mortalidad materna. ¿Cuántas mujeres mueren por cada 100.000 nacidos vivos en la República Dominicana? De 90 a 110. ¿Cuántas mujeres mueren en Estados Unidos por el embarazo, el parto o el puerperio, que es lo que se llama mortalidad materna? 8. ¿Cuántas mujeres mueren en México, en Chile, en Cuba, que tienen calidad de la atención entre 8 y 12? Entonces, cuando mueren 90, 100 mujeres en la República Dominicana, ese indicador te dice cuál es la calidad de la asistencia obstétrica en el país. Cada vez que tú dices, nacieron en la República Dominicana, que nacen aproximadamente 350,000 niños al año. ¿Qué significa eso? Que si mueren 100 mujeres por cada 100,000 nacidos, estamos hablando de 300 mujeres que mueren por el embarazo, el parto o el puerperio. ¿Qué significa la muerte de 300 mujeres? Significa que tú tienes 300 hogares destruidos, que tú tienes 300 huérfanos que no van a tener la oportunidad de educarse, de tener una madre que lo
instruya para la escuela, para la profesión. Cuando tú dices, pero nada más son 300 por año, pero en 10 años, ¿cuántas son? 3.000. Entonces, cuando tú dices, en 10 años yo tengo 3.000 huérfanos, 3.000 hogares destruidos, sin una madre, 3.000 niños que posiblemente lo vamos a ver en las calles, en la delincuencia, en la prostitución infantil, porque vienen de hogares que no tienen los recursos. Entonces, hay que disminuir la mortalidad materna. ¿Cómo disminuimos la mortalidad materna? Con un legrado seguro. Porque, ¿qué hace? Señores, los abortos lo hacen con la ley y sin la ley, clandestinamente, en situaciones inseguras. ¿Qué es mejor? Que una mujer bajo la ley vaya a una clínica, que la atienda un especialista, que vaya a un quirófano con todos los equipos necesarios para que no sea con una varilla de una rueda de bicicleta o con una varilla de coco, o alguien que no sepa que le provoque el aborto. Entendemos, doctor. Uno de varios argumentos que defienden los pro vida es que la aprobación de las tres causales podría ser una especie de manzana envenenada y que es algo para camuflajear que se practiquen abortos de forma desmedida. A raíz de eso, mi pregunta es, ¿está la República Dominicana preparada para dar la bienvenida a este tipo de procedimientos? El legislador tiene que ser muy cuidadoso. Hay que definir, por ejemplo, se llega a la conclusión de que la madre o el embarazo es incompatible con la vida de la madre. Bueno, que se diga que tiene que ser una junta médica, que sean 3 médicos, que esos 3 médicos sean de instituciones públicas, que den el certificado y la autorización para que ese embarazo se interrumpa. No que cualquier médico diga, sí, hay que interrumpirla porque es incompatible. Que un incesto, que sea una junta familiar. Que una malformación congénita tenga los criterios de la sonografía, de los estudios de sangre, porque hoy en día a las 10 semanas tú puedes hacer una prueba en el suero materno que te diga la anomalía congénita que va a traer ese bebé y que esa junta médica decida, sí, es verdad, tiene múltiples anomalías congénitas, van a nacer con problemas cardíacos, con problemas mentales, con problemas gastrointestinales, con problemas pulmonares, con problemas musculoesqueléticos e incompatibles con la vida. Que no sea un solo médico. Ahí el legislador tiene que trabajar. Y la Junta de, ¿cómo es que le llaman? Fue a una mesa de discusión, se fue. Ahora mismo no me acuerdo la palabra que le llaman en la Cámara de Diputados o Senadores. Los médicos, diputados o senadores que son ginecobstetras, aquí en el Senado está el doctor Bauta Roja, que puede ser parte de un equipo para trabajar esas leyes. En la Cámara de Diputados está el doctor Moisés Ayala y otros médicos, que es ginecobstetra también. Y hay pediatras y hay genetistas, un equipo multidisciplinario que defina, que se escucha al pueblo, que se escuchen los dos bandos, los pro vida y los pro aborto, que se llegue a un consenso, que se haga una ley, no que se convierta en un festín el aborto, sino que se justifique por una de esas 3 causales. El colegio médico está en contra del aborto criminal, rotunda y definitivamente. Pero por las 3 causales, nosotros como colegio médico sí la apoyamos, pero en condiciones definidas, donde el legislador sepa lo que va a promulgar en esa ley, estableciendo los cánones legales para que no se convierta en algo que a cualquiera se le ocurra decir por esta causal que no es
la real, la justifica, se la inventa, pero es difícil, por ejemplo, que 3 médicos de una institución pública se pongan de acuerdo para un crimen. Es una asociación de malhechores. Entonces no le podemos tener miedo a las instituciones. Tenemos que creer primero en el sistema de salud. Tenemos que creer en las instituciones públicas. Tenemos que creer en los médicos que funcionamos en el sector público. Si no quieren que sea a nivel privado, que las autorizaciones sean por criterio de equipos médicos, donde se involucren más de una persona, 3 personas. Ponerse 3 de acuerdo. Es más difícil que lo decida uno. Entendemos, estoy de acuerdo en esa parte. Otro de los argumentos que dicen los Provida es que con la aprobación se estaría buscando un fin económico el sistema médico. Entonces, la pregunta es, ¿se contemplaría que las ARS den cobertura a un 100% de este tipo de procedimientos o es imposible? Fíjate, es para ambos lados controversial. El aborto clandestino se cobra barato y caro. Pero si el paciente tiene la posibilidad de ir a una institución pública con un seguro médico, no va a perder dinero el médico de la institución. Los que van a perder dinero son los aborteros. Entonces los Provida no pueden estar pensando que esto se hace por beneficio, al contrario, es por la seguridad del ciudadano. Existen lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos. Y el gobierno dominicano firmó, tiene convenios internacionales donde se respetan los derechos sexuales y reproductivos en esa cumbre, en la cumbre que se celebró en Brasil. Somos signatarios del respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces firmamos a nivel internacional respetar los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué no podemos prevenir el embarazo no deseado? ¿Por qué no podemos enseñar una asignatura de riesgo y prevención del embarazo no deseado? ¿Por qué no le podemos decir a las niñas adolescentes qué son los anticonceptivos y cómo funcionan? La iglesia tiene mucha culpa de eso, de bloquear el avance de la ciencia. Ya hoy en día, el acceso a la información pública la tiene todo el mundo, porque los celulares, tú te metes en Google y encuentras toda la información que tú quieras, o te metes en los canales de investigación, la biblioteca virtual en salud. Ahí tú encuentras cualquier artículo sobre lo que estamos hablando. Entonces, hay que dejar el fanatismo de un lado y del otro, tanto los pro aborto como los pro vida. Hay que llegar a un punto medio. Los extremos en la vida son malos. El legislador tiene que ser cuidadoso, sumamente cuidadoso, porque si abre las compuertas, se van a hacer muchos abortos sin las indicaciones. Pero ¿Lamentaría usted que no se aprobara en esta oportunidad? Es muy fuerte el debate público en torno al tema. El país está dividido. La población dominicana está dividida. Ahora mismo la campaña de la gente que defienden las 3 causales tienen un mes frente al Palacio. Los que defienden la vida tienen años. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, nunca vamos a encontrar una opinión. Pero hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. ¿Y qué dice la medicina moderna? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los indicadores de salud? ¿Cómo disminuimos la mortalidad materna? ¿Cómo disminuimos las malformaciones congénitas, que son un problema que no van a poder primero crean un trauma familiar. Segundo,
son costosísimos los tratamientos para este tipo de recién nacidos, que no van a tener bajo ninguna circunstancia una calidad de vida que le permita entrar a un mundo totalmente competitivo como es el Doctor, mundo pero se han dado capitalista. casos de personas que han venido a este mundo con malformaciones y han tenido muy buenas habilidades, Tiene toda la muy razón, buenas habilidades. tiene toda ¿Conoce la usted la razón. historia de Nick Fuji? Muy Sí, buena historia. todo eso es cierto, pero esos son casos excepcionales. Todas reglas tienen su excepción. En medicina 2 y 2 no son 4, pero cuando tú analizas la mortalidad materna o cuando tú trabajas en un hospital que te llega una paciente séptica que le perforaron el útero a los 14 años de edad, termina en una histerectomía que nunca más se va a embarazar, que por el problema séptico con que llegó tú también tienes que extirparle los ovarios. O sea, ya a los 14 años de edad tú eres menopáusica, cuando tu menopausia debió llegar a los 50 años de edad por una perforación uterina, por una sepsis provocada por un aborto en condiciones inseguras. Hay que condenar a esa niña a ir a una clínica de mala muerte, como le llaman vulgarmente, a practicarse un aborto de una forma insegura y que termine con una lesión permanente o con la muerte.